Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches a todos. Mi nombre es Silvia Miranda, soy la tanatóloga que va a estar con ustedes estos 50 minutitos. Y bueno, el día de hoy, aquí en Radio Bioemocional, la radio que le da voz a tus emociones, junto con nuestros compañeros de Ala Enfermería, vamos a estar dando un tema muy importante, las etapas del duelo. Y bueno, para que podamos comenzar este tema, eh, vamos a hablar un poquito de qué es el duelo. ¿Cuál es la diferencia entre un duelo y un luto? El duelo es el estado del pensamiento, sentimientos y actividad que se produce como consecuencia de la pérdida de una persona o de una cosa amada, asociándose a síntomas físicos. Y bueno, si esto es el duelo, ¿cuál es la diferencia entre un duelo y un luto? El luto son todas aquellas actividades que tú llevas a cabo por parte de tus creencias, de la parte en la que, no sé, a lo mejor ya sabes, esta parte de los rosarios, de, no sé, algunos hacen la levantada de la cruz y todos estos rituales que tú haces normalmente después de una pérdida, eso es el luto. Sin embargo, el duelo pues nos habla obviamente de tus emociones. ¿Sale? Entonces ya tenemos el significado de qué es un duelo y ya tenemos un significado de lo que es un luto. Muy bien. Pues ahora vamos a entrar de lleno a las etapas del duelo. ¿Te parece? Estoy aquí batallando porque no alcanzo a ver tus comentarios y pues sabes perfectamente que para mí, ya empecé a ver tus comentarios. Yola, muy buenas noches. Súper bien, ya estamos. Ok, entonces una vez que ya conocimos el significado del duelo, la diferencia entre un duelo y un luto, vamos a entrar de lleno porque en realidad conforme se van conectando, empiezan a venir como la lluvia de preguntas, de comentarios y de pronto pues no sé si el día de hoy terminemos el tema, sin embargo vamos a hacer lo posible por terminarlo, pero si no lo terminamos, no te preocupes porque dentro de 15 días lo estaríamos terminando, porque lo más importante es poder leerte, poder saber qué es lo que te está a ti moviendo con este tema y bueno, muy seguramente me podrás hablar de tus propios duelos. El primer, la primera etapa del duelo es la etapa de la negación. En esta etapa es una etapa difícil, es una etapa, vamos a hablar de el duelo, pero vamos a hablar también de este duelo anticipado, ajá, del duelo que generamos una vez que sabemos que a lo mejor alguien va a fallecer por alguna enfermedad terminal o para alguna situación que pues de alguna manera sabemos que es inminente el resultado y que esta persona que está con nosotros pues va a fallecer. Sin embargo, estas etapas del duelo también las podemos ir amalgamando en las pérdidas que tú has tenido. Es decir, por ejemplo, la primera etapa, como comenté, es la negación. Ajá. Si tú tienes alguna persona que se encuentra en una fase terminal, en esta etapa de la negación, pues seguramente van a venir pensamientos de, no, esto no me está pasando a mí, esto no es real, yo creo que debemos de buscar otra opinión médica, el médico se está equivocando, esto no puede ser posible, ¿sabes? O sea, todos estos comentarios de total negación las va a vivir una persona que quizás se acaba de enterar que tiene una enfermedad terminal. Pero, ¿qué pasa con estas muertes que finalmente son repentinas, ¿no? Un accidente automovilístico. Hoy vamos a hablar mucho del COVID. Vamos a hablar mucho de las pérdidas que tuvimos durante el COVID. Ajá. Y si ustedes se acuerdan, cuando estábamos en esta época del COVID, ¿qué era lo que pasaba? De repente tu familiar se iba al hospital y ¿qué era lo que pasaba posterior a esto? Simplemente recibías una cajita con las cenizas y bueno, no había ceremonia, no había ningún otro tipo de homenaje para esa persona. Simplemente esa persona ya no estaba. Y no sé si tú viviste muchas pérdidas durante el COVID, pero justamente nuestra primera etapa fue la negación.
Yo te puedo decir que, por ejemplo, hoy en día tengo una tía que falleció durante el COVID, se llama Guadalupe. La realidad es que a mí todavía no me cabe en la cabeza que mi tía ya no está. Y la realidad es que te he de decir que yo ya fui al panteón para poder hacer como un cierre mental de que mi tía ya no va a estar, de que ya no la voy a volver a ver. Sin embargo, como yo no pude estar en su funeral, yo no pude estar en su entierro porque murió durante la pandemia, obviamente en mi cabeza no hubo como ese proceso de saber que ella ya no iba a estar. Entonces, obviamente, en mí existe todavía, después de, creo que 3 años, la negación de que mi tía ya no está, ¿no? Te he de ser sincera, como yo no he pasado otras etapas, la realidad es que dentro de mi negación, pues me ha costado incluso sufrir su pérdida, porque yo sigo esperando que ella aparezca en cualquier momento. Y esta parte fue mucho de lo que les pasó a las personas que perdieron gente durante el COVID-19, porque muchas personas literal siguen pensando que esta persona que ya no está en algún momento va a aparecer y va a cruzar la puerta de tu casa y simplemente te va a decir, hola, ¿cómo estás? Porque la negación de verdad es tan grande y nuestra cabeza es tan poderosa que realmente en este proceso nos podemos quedar muchísimo tiempo. Es más, un paciente terminal puede realmente fallecer y continuar en un proceso de negación. Así de fuerte es, porque de verdad no te cabe en tu cabeza, no terminas de comprender por qué esto te está pasando a ti. En teoría, la teoría nos dice que este proceso es un proceso que finalmente la va a vivir posiblemente aislado. Es posible que esta negación durante el proceso te haga entre el paciente y el doliente, que son su círculo y sus familiares, como un rechazo, ¿sabes? Como una lucha incluso, ajá, por eso te has puesto a notar que hay muchos enfermos terminales que es muy difícil de cuidar, porque ya su estado de ánimo está deteriorado, porque realmente siguen pensando que esto no tendría por qué estarles pasando a ustedes. Es por eso que incluso a la enfermería tiene expertos en la materia que te va a acompañar durante todo el proceso de tu enfermo terminal porque sabemos que no es un trabajo fácil, justamente por esta etapa de la negación en la que entran muchos pacientes. Así que es posible que lo viva, esta negación la viva pues desde muchísimo aislamiento. Ajá. Este proceso en realidad tendría que ser como un cambio paulatino justo a la aceptación. Ajá. Y en este proceso será, hola Israel, será una aceptación paulatina. No creas que de la negación va a pasar a la aceptación y entonces va a decir, ok, me voy a morir, todo está bien. No, es un proceso paulatino y finalmente la aceptación que él tome de esto que está pasando en su vida, no la va a tomar de la misma manera en la que tú la vas a tomar. Es indudable que lo que para mí puede ser un proceso relativamente fácil, para otra persona no. Incluso puede ser que yo sea el enfermo terminal y mi proceso de entendimiento será más fácil que a ti como doliente. ¿Ok? Ah, hola, Oscar Cruz de mi nueva familia de Cautepec. Gracias. Mi nueva familia es uno de los centros donde yo me encuentro laborando y les agradezco mucho que estén aquí. Empiecen a platicarnos sobre sus pérdidas para que podamos empezar a, de alguna manera, les decía yo en el TikTok de la mañana, empezar a encontrarle sentido a esto que de alguna manera, cuando nosotros lo vivimos, es muy complicado el proceso. Ok, durante este proceso de negación, es recomendable que si tu paciente requiere como varias opiniones médicas, se las puedas aportar. Si está dentro de tus posibilidades, lo hagas. Si tu paciente, eso es importante,
Tu paciente es muy posible que su etapa de negación la pueda sobrellevar más si está acompañado de un profesional de la salud. Es decir, si tú tienes los resultados de estudios y quieres hablarlo con tu familiar para decirle que, bueno, lamentablemente se le ha diagnosticado con alguna enfermedad, yo te sugiero que esto sea acompañado de la parte médica. ¿Por qué? Porque de alguna manera para nosotros el que una persona profesional nos indique la situación de forma biológica de lo que estamos viviendo, pues obviamente lo vamos de alguna manera a procesar mucho mejor. ¿Sabes una cosa? Hace poco en un acompañamiento una persona me preguntaba y me comentaba que no querían decirle a su familiar el diagnóstico y que no sabía qué hacer porque realmente ella consideraba que no tenía que decirle. Es muy importante y quizás lo vamos a dejar para otro programa, pero un paciente terminal también tiene derechos, ¿sabes? Y este paciente terminal tiene todo el derecho de conocer su diagnóstico con el más mínimo detalle, porque de eso va a determinar también su propio proceso. Y en ese sentido, yo entiendo que para nosotros sea difícil darles a conocer el proceso en el que se encuentra su enfermedad. Sin embargo, justo en este punto, ellos van a comprender que nosotros no estamos minimizando sus emociones, no estamos invalidando sus pensamientos y por eso es muy importante que tu paciente esté al pendiente de todo el proceso de su enfermedad y de todos los diagnósticos y de todo lo que elija un médico hacer con el paciente. Pero por supuesto, el paciente tiene todo el derecho de decirte que ya no más. ¿Es muy difícil? Sí. Como enfermera de cuidados paliativos lo viví con una niña de 16 años que dijo, ya no más. Estábamos en una mesa con psicólogos, con tanatólogos, con médicos, con especialistas, toda su familia. La niña en silla de ruedas dijo, por favor, estoy cansada. Difícil, muy, muy complicado. Es un proceso muy complicado. Sin embargo, ellos tienen derecho a decirnos que ya no quieren, que ya no pueden. Ok, Carla Miranda, yo perdí a mi abuela muy niña, pero creo que es la pérdida que más me duele, más que mis tías que fallecieron recientemente. Sin duda, la verdad es que dentro de tus pérdidas, hay pérdidas que incluso van a ser, hay pérdidas que incluso no vas a entender por qué, pero indudablemente van a ser más significativas para ti. Tendrá que ver, Carla, a lo mejor con el proceso que estabas viviendo en ese momento. A lo mejor eras una niña que estaba entrando a la adolescencia y justamente tu proceso mental empezó como a ser diferente y en ese momento tuviste esa pérdida. Y entonces justamente en el proceso mental y biológico en el que te encuentres y emocional, pero por supuesto que sí, en el proceso emocional que tú te encuentres, va a caer más de golpe esa pérdida. Ok, mi mamá falleció hace casi 14 años y yo me siento atrapado en la negación. Tal vez por su esquizofrenia pensé que ya lo había superado, pero aún no trascendió. Ok, muchas gracias por tu comentario, porque fíjate que aquí quiero hacer una notación al calce, porque es muy importante esta parte, que realmente es algo que a mí me llegan los pacientes así mal, muy mal, me dicen, es que no puedo superarlo, es que no puedo superarlo. Y yo siempre les digo lo mismo, es que no se trata de superarlo, ¿sabes? En realidad una pérdida de ese tipo no la superas, ¿no? Y mucha gente te lo dice, es que ¿cuándo vas a superarlo? Es que ya supéralo, es que ya pasaron años, supéralo, déjalo descansar, ¿no? Esa fue la última que escuché. Es que no lo dejas descansar si tú estás pensando en él o estás pensando en ella. Y la primera cosa que yo te quiero decir, Raxo, es que no se supera. Se aprende a vivir con esa pérdida, se reacondiciona la familia y tú mismo te reacondicionas para esa pérdida. Sin embargo, es algo que no se supera. Es algo que te va a acompañar todo el tiempo. Así como
tu carácter explosivo, iracundo, desesperante y todo lo negativo que tú puedes pensar de ti tampoco se supera, aprendes a vivir con eso. Justamente así sucede con las pérdidas. Y yo la verdad es que siempre les digo a mis pacientes, realmente no me imagino a la persona que falleció sin poder descansar porque tú estás pensando en él. Al contrario, yo creo que la mejor manera de poder mantener a una persona viva es recordándola, es siguiendo dándole ese honor, ese tributo en tu vida y ese legado que te dejó esa persona, seguirlo manteniendo en tu vida. Entonces, no tienes que olvidar a la gente, ¿no? Alice, yo perdí a mi abuela hace 5 años y sigo viviendo el duelo. Creo que sigo en la etapa de la negación. Hoy sí, sí, Alice. La verdad es que, y bueno, conozco un poco la historia de Alice y la realidad es que para ella ha sido muy difícil porque su abuela marcó como una pauta en su vida y entonces obviamente al ser una persona que pues prácticamente estuvo a cargo de ella en algunos momentos de su vida, pues prácticamente perdió a su madre. O sea, de alguna manera pierdes a tu madre cuando tu abuela significa tanto en tu vida, ¿sabes? Y bueno, para las personas que vivimos en matriarcado, cuando muere la abuela, todo el árbol genealógico, toda la familia se vuelve loca, se altera en un desorden total y sucede mucho, por ejemplo, en las empresas, cuando fallece el director general, el dueño. O sea, tiene que venir a ver toda una reconstrucción, tiene que venir y encontrarse con un nuevo orden, ajá, para que entonces pueda volver a funcionar esto. Y si pasa en las grandes empresas, también pasa en nuestras familias. Cuando muere la matriarca o cuando muere la persona que genera un patriarcado, justamente se desordena todo y hay que volver a encontrar un orden, pero es sumamente complicado volver a encontrar un orden. Yo te sugiero, primero empieza por ti, empieza por aceptar que esa persona ya no está y quién significaba para ti en tu vida y que quizás nadie va a poder volver a ocupar ese lugar, pero hay personas que aunque fallezcan, siguen ocupando ese lugar en tu vida y no está equivocado, ¿sabes? Ahorita lo vamos a ver más adelante. Ale, mi suegro falleció recientemente. Fue a la enfermería, fue de gran apoyo en los cuidados y el acompañamiento, así como un ancla para hacerlo llevadero. Es que sí, o sea, la verdad es que el apoyo de los profesionales, como les decía hace rato, porque realmente cuidar a un enfermo terminal no es nada fácil. Justamente por eso hoy en día estamos como un club de expertos. La tanatología tiene bien poquito que está funcionando, pero justamente es por esto, ¿no? Yo tuve la oportunidad de dar el discurso para mi generación de tanatólogos y yo decía, es que nadie nos prepara para poder estar, o sea, más bien, todos nos preparan para vivir, todos nos preparan para ser un gran profesional, para, no sé, alcanzar tus sueños, empoderarte, ¿sabes? Pero nadie te prepara para lo que inminente va a suceder, que es morir. Y justamente a la enfermería cuenta con este equipo de expertos que te va a ayudar en dado caso de que tú lo requieras. De verdad, de verdad, de verdad tener una enfermera de cabecera en cuidados paliativos es una súper inversión que no solamente te va a dar tranquilidad a ti, le va a dar tranquilidad a tu paciente y que va a llenar de armonía ese momento que ya de por sí es difícil. Carla Miranda, creo además que como niña ver a tu mamá perder a su mamá fue un golpe de realidad. Híjole, Carla, le diste al clavo. Es que, ¿sabes? Una pérdida de pronto es como una bola de nieve, ¿no? Lo que les decía hace rato del matriarcado. O sea, no solamente se lleva a esa persona, sino cuando justamente va rodando y va rodando. O sea, a su paso se llevó un montón de cosas, ¿no? Y yo te puedo decir, por ejemplo, en tu caso, ¿no? Cuando dices la pérdida de mi abuela, no solo se llevó a tu abuela, se llevó a la mamá de tu mamá, se llevó las tardes de café con tus tías,
se llevó esas tardes de películas, ¿no? Se llevó ese momento donde tú te acostabas en sus piernas y te hacía piojito, perdón. O sea, se lleva un montón de cosas. Entonces, justamente por eso la tanatología habla de esta parte de pérdida, porque no nada más perdemos a la persona, perdemos todo, todo lo que está alrededor de esa persona. Consumí drogas muchos años, él se suicidó hace 4 años, traté de ayudarlo, pero siento que no hice suficiente, me siento triste. Híjole, Isra, tocaste un tema súper importante, las culpas. La verdad es que en muchos de nuestros casos, en muchas pérdidas, hay culpas de parte de nosotros, ¿sabes? O sea, llegan frases a nuestra cabeza como, es que pude haber hecho más, es que si yo hubiera estado, ¿no? Por ejemplo, tengo un caso muy, muy, muy fuerte, ¿no? Salió en las noticias un caso muy difícil de un papá que mataron a su hija y él le permitió haber ido ese día a una fiesta, ¿no? Y entonces, o sea, él de verdad no ha podido con esta situación porque justamente se siente culpable de haber permitido que la niña fuera a la fiesta, ¿no? Entonces, si tú te das cuenta, está plagado, 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 plagado de culpas. Y no nada más tú, o sea, en todo tu entorno. Y parte de las culpas, pues, tiene que ver con la negación, ¿no? Y con las etapas de duelo que ahorita vamos a continuar, porque justamente esta culpa a muchos de nosotros nos mantiene anclados a algo, ¿no? Y esta parte es justamente la del acompañamiento tanatológico, donde tenemos que ir desenredando poco a poco, de verdad fue mi culpa, de verdad es que yo no hice más, de verdad, ¿hasta qué punto nosotros nos enganchamos con creer esta parte de responsabilidad y hasta qué punto realmente es como un lazo que te mantiene a esa persona aferrándote a la idea de que él, o sea, entre el sí falleció y no falleció, y qué tengo que hacer y qué puedo hacer con esto, ¿no? Entonces, hay muchas, muchas, muchas culpas que se desencadenan a raíz de una pérdida y si fue una pérdida repentina, pues muchas más, ¿no? A lo mejor, híjole, estas personas que te peleas, yo por eso siempre soy de la idea, nunca te salgas peleado de tu casa, nunca, nunca te salgas de tu casa sin despedirte de la persona, nunca, nunca sabes de verdad qué va a pasar. Tengo el caso de un paciente que su papá estaban todos comiendo, su papá no estaban peleados, pero ya sabes, su papá sale a la tienda a comprar un refresco, se atraviesa la avenida y simplemente le toca en la puerta para decirle que acaban de atropellar a su papá y falleció en el momento. Él literal dejó su plato de comida y salió a la tienda. Él ya no regresó. Entonces, es como lo que les decía hace rato de la pandemia. La realidad es que no tenemos el control de nada. Solo somos instantes, queridos. Y si no aprendemos como a decir, güey, te amo, ¿sabes qué? Sí, me enoja lo que hiciste, pero aún así tienes que saber que te amo. No se vayan sin despedirse. Nunca. Ok. Rebeca. Ay, 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 Rebeca, hola, yo perdí a mi abuelita hace 1 año, 9 meses, y desde entonces de verdad no hay día en que no piense en la muerte, ya sea en la mía o en la de los familiares. Tengo pensamientos sumamente obsesivos con la muerte. Rebeca, no está equivocado. La realidad es que parte de esto es que nosotros deberíamos de hablar de funerales, de testamentos, de implicaciones legales en caso de que nosotros fallezcamos, como algo un poquito más normal, ¿no? Sin embargo, Rebeca, me preocupa la parte en la que puede entrar en ti de alguna manera, una ansiedad, ¿no? O sea, no lo ves, no lo platicas desde la parte de, estoy viviendo esto y qué vamos a hacer en dado caso de que pase esto con de alguna manera relativa tranquilidad, ¿no? Sino más bien desde la ansiedad, desde la angustia. Y ante esto, Rebe,
te sugiero, pues, ya sea un acompañamiento tanatológico, una terapia psicológica, pero habla mucho, háblalo, 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 háblalo. Conmemora a tu abuelita todo el tiempo, todo el tiempo. Te vas a dar cuenta que cuanto más conmemores su vida, más sentirás que su muerte fue parte de la historia, ¿sabes? Ok, Yola. Hace 3 años perdí a mi madre, pero a la fecha todavía me duele porque no estuve con ella en sus últimos días y me enoja que no vaya a visitarla al panteón. Oh, Yolis, no, por favor, ve al panteón. Ve con un montón de flores. ¿Saben algo? Es que hablar con nuestros muertos tendría que ser algo súper común, ¿saben? Porque nuestros muertos nos escuchan, nuestros muertos están ahí. Y entonces, en cuanto tú estás hablando con tus muertos, tu proceso de verdad va a ser mucho más fácil. Incluso aquí que conmigo, dentro de mi consultorio, hacemos un trabajo bien bonito para poder conectar con la persona que falleció y hables con él. Y si tú le quieres decir, ¿por qué te moriste? O sea, teníamos un montón de cosas que hacer desde el enojo, es válido. Si lo quieres hacer desde el dolor, es válido. O sea, desde donde lo quieras hacer está bien, siempre y cuando lo que estés buscando es la reconciliación, porque es increíble, pero es real. A veces pensamos que cuando la persona se muere, se acabó la pelea. Eso es irreal. Puedes perder a esa persona y créeme, la pelea va a continuar, aún y que esa persona ya no se encuentre en tu vida. Así es que te sugiero, porque sabes que el perdón es para ti, te sugiero que empieces a hacer ejercicios donde puedas perdonar, perdonarte o pedir perdón con esa persona que ya no está, para que tú puedas sanar esa relación. Porque si tú piensas que porque ya no están, ya no tenemos que sanar esas relaciones, error, error, queridos. Nosotros tenemos que sanar relaciones con los que están, con los que ya no están, con los que van a estar. O sea, ya sé, es como, ay, es demasiada sanación para mí. Ya sé, pero es real, de verdad. Tienes que seguir sanando las relaciones incluso con las personas que ya no estás. ¿Sale? Ok, gracias Jesús, qué bueno que te conectaste. Selene, hola, buenas noches. Yo perdí hace 4 años a mi mamá y a 1 año y medio que falleció mi mamá, falleció mi papá. Y pues se siente feo, me siento muy sola y luego mi esposo está en rehabilitación. Imagínate cómo me siento, sola. Híjole, Selene, ay, tengo muchas historias de gente que durante el COVID perdieron prácticamente a toda su familia, ¿no? Y sí, sí entiendo esta parte en la que te puedas sentir sola. Te recuerdo, en temas anteriores vimos el tema de los círculos de apoyo, de la red de apoyo. Tienes que volver a hacer tu red de apoyo, tienes que reacondicionarla, tienes que reacomodarla, ¿sabes? Porque este sentimiento de soledad obviamente viene desde que a lo mejor te sientes triste y no sabes con quién hablarlo, te sientes enojada y no sabes a quién decírselo. Ajá. Entonces tienes que volver a reestructurarse, Elene, porque en este momento que tu esposo se encuentra dentro de un centro de rehabilitación, y él está generando su propia red de apoyo, tú también tienes que generar la tuya, ¿sabes? Para que justamente no te sientas sola y que sepas que somos 1 millón de ciudadanos y de personas en el mundo que pueden ser tu red de apoyo, ¿sale? Y que además, obviamente, yo personalmente te sugiero que tu parte espiritual, híjole, prendas la llama y la reconectes, porque esa conexión espiritual, y estoy hablando de espiritualismo, no estoy hablando de religión, tú tendrás la religión que tú elijas o no tenerla, sin embargo, la parte espiritual te va a hacer sentir llena y plena infinitamente. ¿Sale, Selene? Entonces te sugiero que empieces a hacer tu red de apoyo. ¿Sale? Ok, Joa, antes de que falleciera mi abuela materna, yo me hice la idea de que ya no iba a estar y supuestamente me preparé antes para no sufrir tanto. Sin embargo, cuando pasó, sí me dolió, pero dije, sé que estás mejor en donde quiera que estés, ya que aquí sufría mucho por su enfermedad, neumonía. Hoy la neumonía es muy fea. Y otras cosas.
Pasó el tiempo y sucedió un acontecimiento familiar desagradable que me hizo extrañarla y pensar que si ella estuviera aquí, sabría qué hacer y de alguna forma me supiera entender. Yo te sugiero que platiques con ella, Joa. Platica con ella. Eh, Esta parte, mi abuela, por ejemplo, materna, estuvo muchísimas semanas y muchos meses agonizando. Y te juro que yo pensé que estaba preparada para el proceso. Cuando mi abuela murió, o sea, horrible, ¿no? O sea, realmente fue un proceso muy horrible. Entonces, pareciera que estamos preparados, pero creo que no estamos preparados hasta que sucede. Sin embargo, sí, yo entiendo esta parte, justo de la parte que hablaba del matriarcado, en la que lamentablemente ellas, el orden que tenían tan perfecto, se rompe cuando ya no están. Y sí, sin duda alguna, ella una pieza clave para tu familia. Y justo, si ella estuviera, las cosas serían muy diferentes. Sin embargo, ella ya no está. Y lo que a ti te tocaría hacer es platicar con ella, ¿sabes? Es hablarle, es decirle que la extrañas y que quisieras que estuviera aquí y que las cosas están saliendo de control y que lamentablemente ya nadie pudo ocupar el lugar que a ella le correspondía, pero platícalo con ella. Ponle una veladora, ponle una florecita, pon las flores que a ella le gustaban, pon su retrato en algún lugar, cuéntale cómo te sientes, manténla viva en tu corazón y créeme que incluso pareciera mentira, pero a veces el orden llega y entonces cuando el orden llegue, platícaselo también a ella, ¿sabes? Sucedió esto, pasó esto, es increíble cómo las cosas empiezan a tomar lugar. Yo sé que si tú estuvieras aquí, todo hubiera sido más fácil, pero ya no estás aquí y te extrañamos, pero todo va a estar bien. Habla mucho con ella, ¿sabes? Ok. Scar. Hola, buenas noches, Scar. Yo hace un año y un mes perdí a mi nieta. Ella tenía un año y medio de vida, pero me siento muy culpable, con impotencia, de que no pude hacer más o estar ahí más con ella. Hoy me siento con un vacío y con una ansiedad. Híjole, Scar, es que sabes que yo creo que vamos a tocar otro taller, otra sesión, porque los duelos en niños y en adolescentes son todavía más complicados que el duelo en una persona o en una cosa o en un trabajo es mucho más complicado. ¿Sabes por qué? Porque de alguna manera nuestro mecanismo, nuestra caja de creencias, nos hace pensar que si alguien por edad fallece, bueno, pues ya estaba grande, ¿sabes? Estas son las frases que nosotros manejamos. Ya vivió, está bien, pues ni modo, ya estaba grande. Lo que nos decían hace rato, ¿no? Ya sufría mucho, está mejor donde se encuentra. Pero cuando es un niñito, yo estuve en el área de pediatría, en oncología y en los cuidados paliativos también de pediatría y me tocó ver niños morir de un año, de 15 años y como que tu cerebro de verdad dice, ¿qué pasa con esto? O sea, ¿por qué un niño tendría que morir? ¿No? ¿Por qué un niño tendría que morir si tiene un montón de cosas, ¿no? Y en ese momento incluso Scar puedes llegar a pensar que mejor te lleve a ti, que él es muy pequeño, que él debería de estar jugando, que él debería de estar disfrutando de la vida porque tiene un montón de cosas que hacer, ¿no? Y sin embargo, esto es lo que es. Es muy complicado y de verdad vamos a tocar un tema, vamos a hacer un programa de la muerte en niños y adolescentes, porque es otro rollo completamente diferente, ¿no? Pero sí, sí realmente es como difícil y complicado, que además tiene un año y medio, ¿no? O sea, realmente es como complicado que te entre en tu cabeza por qué, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que espero em, que comprendas lo que te quiero decir en el sentido de, a veces hay personitas que vienen a este mundo solamente con un propósito muy pequeñito. Y a veces cuando una persona de esta índole muere, es importante que te empieces a preguntar qué legado dejó su fallecimiento, qué dejó en ti, qué te hizo sentir, qué movió dentro de la dinámica de la casa, ¿no? Dentro del hogar.
¿Qué fue lo que vino a dejarnos este angelito? ¿Por qué falleció tan repentinamente? Algo tuvo que haber dejado. Búscalo para que así puedas encontrarle un poquito de sentido a su pérdida. Alida, mi mamá falleció hace poco más de 2 semanas. Uy, tiene muy poquito. Teníamos una cirugía programada para este mes. No puedo dejar pensar en lo que pudo ser si la operaban. Ay, Alida, sí, o sea, y luego nosotros que tenemos un sistema de salud un poco precario, la verdad es que, pues sí, nos dan una cita hasta dentro de 3, 4 meses y tú así como diciendo, "Ah, ya falleció, gracias, ¿no?" Pero mira, la realidad, Alida, es que generalmente cuando has escuchado esa frase de cuando te toca, aunque te quites, la realidad es que muchas veces tiene que ver con eso, ¿sabes? Era algo que ya estaba destinado a ser así. Y entonces no sabemos por qué pasan las cosas, ¿no? No hay como claridad en este sentido. Sin embargo, yo te podré decir que a lo mejor esto tenía que ser así. Ya está, ¿sabes? El problema, Lida, es que en este sentido, cuando nos estamos torturando constantemente, es que si lo hubieran operado, es que si yo hubiera estado ahí, es que si yo la hubiera acompañado, es que si yo no hubiera... Es algo que te tortura mentalmente durante muchísimo tiempo y lejos de ser un consuelo para ti, termina siendo un martirio. Tengo pacientes con duelos crónicos, tengo pacientes que han perdido el sentido de la vida por estas pérdidas y que realmente ya no encuentran una razón para poder seguir viviendo por estas pérdidas, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando pierde la vida un chico de 15 años, de verdad que para su mamá es como, no hay nombre para eso, ¿no? Porque cuando mueren los papás, pues es un huérfano. Cuando muere la pareja, pues es un viudo. Pero cuando muere un hijo, no hay un nombre para eso. Y realmente las personas han llegado al borde del suicidio por perder a esas personas, ¿no? Entonces, lamentablemente, Alida, si no empezamos como a comprender que lo que tenía que ser fue, podemos empezar a engancharnos con patologías, con enfermedades que de alguna manera nos pueden alcanzar. Entonces, hay que tener cuidado con esa parte y si necesitas platicarlo con un terapeuta, con un tanatólogo, hazlo para que puedas ir procesando esta pérdida. Y lo mismo que te dije, honra siempre su memoria. ¿Sale? Bueno, vamos a la etapa 2 del duelo, que es la ira, el enojo. Ahí viene lo bueno, ¿no? Porque en un momento fue como la negación, como el, no, es que esto no está pasando, es que no puede ser posible, es que este médico está mal, es que esto no me puede estar pasando a mí, ¿no? Incluso en esa negación puede haber un, no, yo soy buena persona, o sea, ¿por qué me están pasando a mí estas cosas? Pero en la etapa de la ira y del enojo, es cuando el paciente está muy mal, ¿no? O sea, hay pacientes que se quitan la sonda, tenemos pacientes que se hacen el baño, porque sí, siguen teniendo control de esfínteres, pero por eso, ¿no? Pero finalmente también en el caso de las familiares, están enojados con todo, con nada, están enojados con la enfermera, con el médico, están enojados con Dios, y la verdad es que te voy a decir una cosa, se vale. La realidad es que sí se vale estar enojado, ¿no? O sea, es parte de tu proceso estar enojado. Incluso cuando pierdes un trabajo, porque acuérdate que estamos hablando de duelo, de pérdidas, y no nada más hablamos de pérdidas de fallecimiento, pero cuando pierdes un trabajo, cuando pierdes un billete, ¿qué pasa? Al final, no, es que yo lo dejé aquí, no, y estás buscando el billete, no, pero yo lo dejé aquí, y entonces vas, vienes, les preguntas a todos dónde está mi billete, es que yo dejé mi billete aquí, pero posterior a eso, ¿qué viene? El enojo. O sea, es que era el billete que era para toda mi quincena, es que este billete era lo que era para mis pasajes, es que no puede ser posible que se pierdan las cosas. O sea, piensas como en una etapa de enojo, de ira, y justamente es como
Normal. Es normal. La realidad es que mientras tú no te estanques en este sistema de etapas, no pasa nada, ¿no? El problema justamente, lo decíamos hace rato, es cuando te estancas en la negación o justamente en este punto donde te estancas en la ira, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, muchos asilos y nuestras personas de la tercera edad están enojados, están muy enojados. Por eso justamente hace rato les decíamos y les patrocinábamos a Alas Enfermería, porque de verdad un paciente terminal enojado es muy pesado cuidarlo, de verdad. Por eso tenemos a esta gran gama de profesionales, porque mantener un paciente controlado en esta faceta de la ira es muy difícil, ¿sabes? Porque además, como todos, cuando una persona está enojada, difícilmente entiende lo que le estás diciendo, difícilmente le entra a la terapia, difícilmente te escucha, difícilmente razona lo que está haciendo o razona lo que te está diciendo, ¿sabes? Entonces, justamente en esta etapa puede ser este personaje que a veces hemos visto incluso en películas que te avienta la comida, que no quiere comer, que te escupe las pastillas, que las esconde, ¿no? Pero también puede ser una persona, no sé si a ti te ha tocado ver que hay funerales donde alguien está muy enojado y ya se emborrachó y está haciendo todo un show en el funeral de la persona, pero es justamente porque está en la etapa de la ira, del enojo, ¿no? Es, em, Finalmente es un proceso donde ya inició la conciencia, pero es una conciencia muy relativa, ¿no? Porque además se cuestiona mucho el por qué a él, qué hizo mal en la vida. Si yo he sido buena persona, ¿por qué me están pasando a mí estas cosas, no? Cuando llega un divorcio también es una pérdida, ¿sabes? Porque hay una separación. Perdiste este núcleo familiar y este concepto que ya tenías. Y entonces, justo en la etapa de la ira, empiezan que, nah, es que esta vieja, ¿cómo me dejó a mí si yo soy el super partido, ¿no? O a lo mejor la mujer también está así como que, es que este desgraciado, o sea, ¿sabes? En la época de la ira, justamente explotamos y no vemos razón de ser, o sea, simplemente estamos enojados y ya estamos enojados, ¿no? O sea, no hay forma de que pueda empezar a procesar algún tipo de terapia y de hecho para nosotros los tanatólogos, cuando vemos a una persona en una etapa de ira muy profunda y que llega al consultorio con nosotros y es como de, nah, es que o sea, explotando, totalmente explotando contra la persona que falleció o contra su pérdida, tenemos que entender que es un proceso en el que nosotros tenemos que estar tranquilos y permitir que pase. A un paciente en una etapa de ira, un paciente terminal en una etapa de ira, que tú le quieras hacer comprender o hacer ver, va a ser muy complicado. Va a ser muy complicado que él escuche o que además lo quieras confrontar, ¿no? Porque yo, por ejemplo, que tengo un paciente en fase terminal, es muy grosero, obviamente, muy, muy grosero. Él está como en una etapa entre la ira y la negación y llegan sus hijos y le dicen, no te portes mal con Silvia, que no sé qué, que no sé cuándo. Y entonces él, yo no me porto mal con nadie, déjenme en paz. Entonces, obviamente no entra esta parte de escucha activa, ¿no? De comunicación. Realmente es una etapa muy complicada. Hola, Sol. Ok, tenemos nuestra tercera faceta. En la tercera faceta vamos a estar hablando de la negociación. Esta etapa es muy, muy, muy fácil que en esta etapa ni siquiera la reconozcas dentro del proceso si estamos hablando de un enfermo terminal. En ti sí la vas a notar. Porque la negociación casi siempre es una negociación como muy en silencio,
como muy introspectivamente, porque empiezas como a pensar, bueno, quizás si voy a una iglesia y rezo mucho, a lo mejor me voy a sanar. O quizás si le pido a mi poder superior con todas mis fuerzas que me regrese esa mujer, ella va a regresar. Quizás puedas tratar de negociar, no sé, haciendo un amarre, haciendo brujería, no lo sé, pero buscas de una forma extrahumana, de alguna manera, que lo que tú estás perdiendo regrese, regrese. Y entonces estás en esta negociación, es muy posible que en esta etapa tu enfermo terminal llegue y te diga, oye, quiero hablar contigo, te pido una disculpa por lo que hice, por lo que pasó. La realidad es que yo no quería que esto se saliera de control y pues tú y yo hace muchos años que ya no nos hablamos, que ya no estamos bien, pero quiero que sepas que yo te amo, ¿sabes? En esa parte de negociación empezamos justamente como a literal, a negociar. Si nos portamos bien, puede que esas cosas que se están yendo de nuestras manos, pues regresen, ¿no? Pero por eso te decía que esta parte de la negociación es muy probable que la vivas de una forma como muy individual, como muy personal y quizás incluso, no sé, a lo mejor sí lo compartas, ¿no? Y es muy válido, pero a lo mejor esta negociación sea como una introspección para ti, ¿no? De saber si se vale o no se vale que estés viviendo con esto y de alguna manera qué tengo que hacer, qué tengo que dar para que esto que me está pasando no suceda, ¿no? Ok, y entonces la cuarta. Fíjate que esta cuarta etapa es muy, muy, muy importante que la vivas con tu red de apoyo o en terapia. Esta cuarta etapa es la depresión. En esta cuarta etapa, lamentablemente, perdemos justo a mucha gente en esta cuarta etapa. ¿Por qué? Porque lamentablemente ya entendiste que esto va a pasar, ya entendiste que la perdiste, ya entendiste que perdiste ese trabajo, ya entendiste que ese billete ya no lo vas a encontrar. O sea, ya hubo como más aceptación de tu parte paulatina. No hemos llegado a la aceptación al 100%, porque si te das cuenta, en esta fase de la depresión, justamente lo que les decía hace rato, no quieres salir de tu cama, estás muy deprimido. Si se trata, por ejemplo, del trabajo, que perdiste un trabajo y te dicen, pues salte a buscar otro trabajo, no pasa nada, bla, 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 bla. Y tú estás acostado en tu cama así de, sí, ya mandé como 6 currículums, en algún momento algo pegará. No es cierto. La realidad es que no es cierto, ¿no? Esta parte de la depresión en los pacientes con enfermedades en fase terminal, es muy posible que también se nieguen a un tratamiento. Entonces, por eso te decía que esta parte yo te sugiero totalmente vivirlo acompañado de un proceso psicológico si sientes que de alguna manera no va a ser tan fácil que tú o, o tu paciente pase paulatinamente por esta etapa. Y justamente en esta etapa es donde la mayoría de nosotros nos estancamos, ¿no? Y entonces es ahí donde tengo pacientes que su hijo murió hace 10 años, hace 5 años, y aún así siguen justamente en este proceso de no puedo, no puedo, ¿no? Y si te das cuenta, en todas las historias que estuvimos leyendo el día de hoy, muchos nos decían es que no puedo, es que sé que está bien, es que pues sé que ya era la edad, o sea, tratas de buscar comprenderlo, sin embargo hay algo en ti que no lo termina de procesar y que finalmente justo en ese punto te encuentras de decir, no puedo, no puedo. Y entonces, fíjate,
El duelo crónico se dice que si después de 2 años tú como doliente no viste alguna mejora, algún cambio, algún, no sé, algo que te hiciera ver que de alguna manera ya ibas tratando de estar mejor bajo este proceso de duelo, entonces se convierte en un duelo crónico, ¿sale? Y bueno, ya estamos por cerrar, estamos a 5 minutitos de cerrar. Sin embargo, a mí me gustaría darte la última etapa del duelo, que es justamente la aceptación. Pero quiero decirte una cosa, la aceptación no siempre es como nosotros quisiéramos que fuera. Claro, ya entendí, ya acepté que esto va a suceder y ya está. No, es posible que la aceptación para un doliente o para una persona en fase terminal justamente sea como de, ya está, me voy a morir. Y que tú lo puedas confundir con depresión. ¿Sale? Entonces, bueno, ya me hubiera gustado andar más en esta parte de la aceptación. Sin embargo, es muy posible que vamos los derechos del enfermo terminal y justamente ahí podamos poner un poquito más de información acerca de esta fase de la aceptación, porque a lo mejor el paciente ya lo aceptó, parte de la familia ya lo aceptó, pero quizás tú no lo has terminado de aceptar. Y justamente en ese punto es donde es posible que una pérdida de un enfermo terminal entre en una etapa de duelo, pero que todas las personas que están a su alrededor estén en diferentes etapas. Y eso es una locura, pero es muy común, porque obviamente lo que yo comprendo y lo que yo asimilo las demás personas no lo van a comprender y no lo van a asimilar desde la misma manera. Lo más importante es que sepas que la persona que ya no está contigo está bien, donde quiera que esté, está tranquila y a ti te toca encender una lucecita para que ella traiga paz a tu vida, ¿ok? Recuerda que vamos a estar cada 15 días aquí en Radio Bioemocional, la radio que le da voz a tus emociones, junto con mis compañeros de la enfermería. Dentro de 15 días vamos a estar aquí nuevamente puntuales a las 7 de la noche y recuerda que yo soy Silvia Miranda y rompe cadenas generacionales y deja un legado de transformación. Cuídate mucho, te quiero, te mando un súper abrazo. Adiós. Esto fue Radio Emocional, la radio que le da voz a tus emociones en compañía de A la Enfermería. Muchas gracias y compartan, por favor. Y no olvides seguirnos en nuestro podcast el día de mañana. Y también tenemos a Dulce Martínez, la psicóloga. Muchísimas gracias, comparte. Y esto fue Radio Bioemocional, la radio que le da voz a tus emociones. Gracias, Silvia Miranda y A la Enfermería y Radio Bioemocional. Gracias.